¿Cómo están, estimados estudiantes? En esta semana nos toca el tema de interés compuesto. Bueno, antes de analizar el interés compuesto en sí con los diferentes componentes que tiene, vamos a analizarlo dentro de la realidad, ¿no? Entonces, el interés compuesto, si es que lo analizamos por el lado de cuánto es lo que rinde, tenemos la tasa de rendimiento efectivo anual. Y si analizamos por el lado de cuánto nos cuesta es la tasa de costo efectiva anual, de las cuales ambas se basan de la tasa efectiva anual, solamente que una se le va a agregar porcentajes, en este caso con respecto al rendimiento, cuando es una cuenta de ahorros, y se le va a aumentar porcentajes con respecto a mantenimiento, entre otros componentes con respecto a un costo, que viene a ser un préstamo. ¿Ya? Entonces, principalmente acá vemos préstamos y acá vemos ahorros. Entonces, todas se basan de la tasa efectiva anual, que es cuánto rinde en sí el préstamo. Entonces, si queremos analizar, primero que hacemos con una tasa de costo efectivo anual, evaluar en cuál es nuestro producto financiero que más nos conviene. Es decir, si nos conviene pagarlo a crédito, tal vez una parte solamente pagarlo a crédito, pagarlo con una tarjeta de crédito, un préstamo personal eh, entre los diferentes productos financieros que podemos tener. Entonces, se considera cuál es el plazo más adecuado, ¿no? Recordar que si es que nosotros aumentamos las cuotas, quiere decir, por ejemplo, en un préstamo personal, si nosotros de 6 meses lo ampliamos a un año, vamos a pagar menos, pero los intereses van a ser mayores, ¿no? Y viceversa si hacemos el contrario, ¿no? Menos cuotas va a ser menos intereses y más cuotas, más intereses. Elegir en este caso qué tipo de moneda nos conviene. Hay que tener en cuenta eh, los riesgos financieros, ¿no? Con respecto a economías que tengan monedas extranjeras. También vamos a ver cuál es la tasa que nos conviene más de acuerdo a los diferentes productos y al banco, ¿no? Leer detenidamente el contrato, si es que principalmente ver los temas de, por ejemplo, moras, eh, cuánto nos van a cobrar por pasarnos el tiempo de pago entre diferentes componentes. Y luego pagar puntualmente, ¿no? Obviamente, si es que no pagamos dentro del tiempo establecido, vamos a incurrir en intereses que vienen a ser moras que se aplican, ¿no? Por el préstamo. Y con respecto al ahorro, que es la tasa de rendimiento, eh, dependiendo del periodo, normalmente se da anual, donde del mismo modo solamente que vamos a analizarlo con respecto a ahorros, ¿no? Determinar cuál es el producto financiero que más nos conviene. Si una simple cuenta de ahorros, por ejemplo, a plazo fijo, ¿no? También es un producto financiero de ahorro, donde vamos a obtener, eh, vamos a obtener intereses, pero hay que tener en cuenta que la cuenta de ahorros no tiene restricciones, no tiene muchas restricciones, ¿no? Mientras que una a plazo fijo tiene restricciones ya que nos pone cuánto tiempo tiene que estar ese, ese capital inicial que estamos poniendo sin movimiento. Es decir, no podemos moverlo dentro del tiempo que nos determine la entidad financiera. Bueno, luego elegir la entidad financiera que más se adecua a nuestras necesidades, escoger el tipo de moneda, al igual que en el anterior caso, tenemos que analizar cuál nos conviene más, cuál es la tasa que nos genera menos costos y gastos. Quiere decir que si nosotros eh, estamos buscando rendimiento, obviamente queremos una tasa que nos genere menos costos y gastos. Averiguar cuáles son los requisitos principales, ¿no? Por ejemplo, como decía, en un plazo fijo normalmente se pone un requerimiento de mínimo un año y si es que se saca o se mueve el dinero dentro de ese tiempo, o sea, antes del tiempo que nosotros deberíamos cobrar, nos van a poner una penalidad, ¿no?
y también y también tener en cuenta el mínimo monto que tenemos que poner para abrir la cuenta, ¿no? Por ejemplo, una cuenta de ahorros puede tener un mínimo monto en el cual podamos depositar y consultar cuáles son las operaciones que realizamos sin costo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hacemos transferencias interbancarias, si retiramos de un cajero entre diferentes operaciones que nosotros podemos realizar, cuáles son las que tendrán menor costo. ¿Ya? Entonces, analizando ya el interés compuesto, podemos ver que la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto en fórmula es que el periodo ya no va a multiplicar a la tasa y sino va a ir como potencia. ¿Por qué? Por el mismo tema de la capitalización. Como habíamos visto en interés simple, el interés simple se capitaliza una vez o, no, o se capitaliza solamente una vez, ¿no? En toda su operación financiera, mientras que el interés compuesto se va a capitalizar varias veces, ¿no? Dentro de su plazo, donde el interés simple, como se capitaliza una vez, solamente se va a calcular con respecto al capital inicial, mientras que el interés compuesto se va a ir capitalizando con respecto a los saldos que van quedando en los diferentes periodos. Ya vamos a ver un ejemplo para que se vea mejor gráficamente. Acá también podemos ver el comportamiento del interés simple con respecto al interés compuesto. Como vemos, el interés simple tiene un crecimiento aritmético, ¿no? Que quiere decir que es progresivo. Mientras que el interés compuesto tiene un crecimiento geométrico, que quiere decir que es exponencial, ¿no? Entonces hay que recordar algunos conceptos como periodo de capitalización, que es cuántas veces se va a generar los intereses, la tasa de interés compuesto, que es la tasa por periodo de capitalización, y la frecuencia de capitalización, ¿no? Que es el número de veces que se va a generar los intereses. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un préstamo de 1.000 soles a un 14% anual. ¿Cuánto se deberá al cabo de 3 años? Es decir, tenemos un préstamo con una tasa anual. Al cabo de 3 años, si es que utilizamos una tasa nominal y una tasa efectiva. Es decir, para ambos casos, para ver más que todo el comportamiento. Entonces, en el interés simple, recordando, solamente multiplicábamos, ¿no? El valor inicial por la tasa por el tiempo. Y obteníamos el total de intereses. Como podemos ver acá gráficamente, todos los intereses son constantes. ¿Por qué? Porque se generan con respecto a la cantidad prestada. Entonces, cada año se va a sumar, o si fuera en el caso de meses, cada mes se va a sumar cuántos intereses se va sumando. Entonces es constante. 1.000 más 140, 1.140, ahora estos 1.140 le vamos a sumar 140 y así sucesivamente. Se van a ir sumando, pero el interés es constante. Ahora, la diferencia es cuando utilizamos una tasa efectiva. Recordar que la tasa de interés simple es nominal. Ahora pasamos, si es que fuera efectiva esa tasa, esa cantidad inicial, la primera cantidad va a ser similar. O sea, va a ser los 140 de interés que se genera en el primer año o en el primer mes, ¿no? En este caso son años. Pero ahora, el interés que se va a generar en el siguiente periodo ya no va a ser con respecto al capital inicial, sino va a ser con respecto al capital que quedó en el anterior periodo. Quiere decir que el 14% que estamos sumando acá va a ser de los 1.140, ya no de los 1.000 iniciales. Y así sucesivamente. El 14% se va a sacar en el tercer año con respecto al segundo año y así sucesivamente. Si fuera mensual se va a sacar con respecto al anterior mes y así. Entonces ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Tenemos con respecto al interés simple con una tasa nominal, el interés es constante, mientras que en el interés compuesto se va generando con respecto a las diferentes capitalizaciones que se dan, ¿no? En este caso con respecto al anterior periodo. ¿Ya? Entonces podemos ver acá un ejemplo, ¿no? Si tenemos un monto proyectado de a 10 años, si se ahorran eh, $200 hoy, $500 en 2 años y $100 en 4 años, quiere decir que nosotros queremos saber cuánto es ese monto proyectado en 10 años, con una tasa de interés de 26% de interés anual. Entonces utilizamos la fórmula general donde
esos 200 iniciales que se van a ahorrar hoy, ¿cuánto va a ser el tiempo? 10 años porque el horizonte de tiempo son proyección a 10 años. Entonces dentro de 10 años sería 10 años menos cero, que es el tiempo de hoy, serían 10 años. La tasa es igual para todos, la constante es 1 multiplicado por su valor inicial, que en este caso, el primer caso es $200, en el segundo caso son 500 y en el tercer caso son 100. Entonces esos tres montos independientemente los vamos a llevar al año 10. Entonces en el año 2 vamos a depositar 500 soles. ¿Cuántos años nos queda hasta el año 10? 10 menos 2, 8. Y $100 en el año 4. Entonces, del año 4 hasta el año 10, ¿cuántos tenemos? 10 menos 4, 6 años. Entonces, resolvemos matemáticamente y obtenemos cuántos son los componentes, en este caso los valores futuros en cada periodo. En el periodo 10 ya tenemos los tres flujos en el periodo 10, los sumamos y obtenemos 5.593 soles, punto 68. Quiere decir que dentro de 10 años estos montos se van a convertir en 5.593,68 soles a una tasa de 26% anual. Una consideración principal acá en el interés compuesto es que si tenemos flujos en diferentes tiempos, no los podemos sumar por la misma capitalización. Ya habíamos visto el comportamiento de las capitalizaciones, que el interés no se genera igual en los diferentes periodos porque se va generando con respecto a el tiempo de capitalización que se da.